que yo percibo es que a los mexicanos que viven en México les importa un cuadrito lo que les pase a los inmigrantes en Estados Unidos. Muchas veces hay resentimiento contra ellos. Por ejemplo, el año pasado, cuando Claudio Sheinbaum anunció el nuevo programa de México Te Abraza, había muchos mexicanos que yo vi en mi ciudad, en grupos de Facebook, que estaban hasta enojados. O sea, no los veían como ciudadanos, no los veían como mexicanos con derecho a apoyo mexicano. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, recién me vengo a enterar yo que existen dos tipos de mexicanos. Sí, pero se transforman considerablemente según la chica cuando cruzan la frontera. O sea, uno eres tú cuando estás del lado de acá, otro cuando tomas el avión, cuando te vas en carro, cuando te vas en bote, como gustes cruzar, ¿no? Dándote trampolines, lo que sea, pero cruzas la frontera y automáticamente te conviertes en otro. Eso es lo que yo quiero llegar a entender de la forma más sana posible, que es lo que sucede cuando un mexicano se encuentra en México y luego cuando cruza hacia los Estados Unidos. No sé en realidad qué ir a decir, pero el título dice los mexicanos en Estados Unidos versus los mexicanos en México. Tengo bastante curiosidad, no sé si ella será mexicana, no sé si será de algún otro país, pero lo vamos a descubrir un poquito por el acento y además si logramos ver algún comentario por ahí, pero pues bueno, sin más que decir, vamos para allá. Vamos a ver cuál es la diferencia. Tengo mucha curiosidad porque yo tengo amigos que están en Estados Unidos, otros que se encuentran en México y yo los sigo viendo y escuchando totalmente humilde, tranquilo, calmado, pero hay que ver por dónde lo enfoca ella. Así que ahora sí, sin más que decir, vamos para allá. Me acaban de preguntar en Instagram que si aquí en México hay protestas por lo que está pasando en Estados Unidos, el tema de los inmigrantes, las redadas de inmigración y todo eso. Y la respuesta es no. Tristemente, lo que yo percibo es que a los mexicanos que viven en México les importa un cuadrito lo que les pase a los inmigrantes en Estados Unidos. Y de hecho, muchas veces hay resentimiento contra ellos. Por ejemplo, el año pasado, cuando Claudio Sheinbaum anunció el nuevo programa de México Te Abraza, donde le iban a dar apoyo económico a los deportados y que le iban a dar XXX, había muchos mexicanos que yo vi en mi ciudad, en grupos de Facebook, que estaban hasta enojados que el gobierno les iba a ayudar a los deportados. Vi comentarios que se referían a los inmigrantes deportados como extranjeros. Decían que, ¿y por qué nuestros impuestos van a pagar esto y esto? O sea, no los veían como ciudadanos, no los veían como mexicanos con derecho a apoyo mexicano. Y creo que eso es un punto muy interesante, que ahorita en Estados Unidos vemos que los mexicanos y pues la raza está muy unida, protestando, está pues haciendo todo este show, pero aquí en México no. En México no son así. En México, de hecho, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Así que se me hace muy interesante ver la diferencia en las dinámicas de cómo se tratan los mexicanos allá en Estados Unidos, donde sí se unen, se ponen a protestar y por causas X, no siempre es solo la migración. Pero aquí en México, todo el mundo por sí mismo. Aquí en México, no, les importa un cuadrito. Pues señores, quise dejar correr el video, pero encuentro bastantes imprecisiones en lo que está diciendo la chica, la señora, la joven. No sé, ojalá y cualquiera de estos términos pues no le parezca ofensivo, porque no, el objetivo no es ofender. Pero sí noté bastantes imprecisiones, señores. Hay que ser un poquito más preciso. Bueno, de pronto esa es la realidad. Eso es lo que ella ha visto. Quizás no se ha empapado. Tal vez ella ve las cosas, pues no sé, desde otra perspectiva. Yo creo que aquí hay ciertas cosas que pues yo les voy a dar lo que es mi opinión después de tener tanto contacto con los mexicanos, pero ahora sí vamos a ponerlo en orden. Acaban de preguntar en Instagram que si aquí en México hay protestas por lo que está pasando en Estados Unidos, el tema de los inmigrantes, las redadas de inmigración y todo eso. Y la respuesta es no. Tristemente, lo que yo percibo es que a los mexicanos que viven en México les importa un cuadrito lo que les pase a los inmigrantes en Estados Unidos. Y de hecho, muchas veces hay resentimiento contra ellos. A ver, señores, yo creo que ella está confundiendo peras con manzanas. Cuando dice que los mexicanos en
pues en México. No están reclamando por lo que pasa en Estados Unidos. Recordemos nosotros la diferencia abismal que hay entre México y Estados Unidos. Los reclamos que puedan haber en México están un poquito como, ¿cómo decirles? O sea, Claudia Sheinbaum no puede tomar decisión de lo que puede pasar en Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede tomar decisión de lo que pasa en México. Lo que puede hacer Estados Unidos es hacer algo con lo que pasa dentro. Si dentro de Estados Unidos hay personas que son mexicanos, obviamente ahí sí México puede hacer algo. Ahora, lo que México puede hacer es tener una reunión diplomática, es tomar medidas dentro de su país, conversar con ellos, conversar con migración, conversar con las embajadas, tratar de llegar a algún acuerdo con gobernadores de diferentes estados donde se empiecen las deportaciones. Eso puede hacer México de forma diplomática, de forma política. Pero los reclamos en México, dentro de México, personas con banderas, personas cerrando calle, personas haciendo para alguna cosa para que el gobierno haga algo, es casi como que no ayuda tanto. Por ejemplo, nosotros como ecuatorianos hubiéramos querido tal vez que alguien de otro país haga algo por nosotros aquí en Ecuador, pero tuvimos que tragarnos las 14 horas sin luz, las 20 horas sin luz, etc. No pudieron hacer más por nosotros. Entonces las protestas de nuestros paisanos en el extranjero reclamando por lo de la embajada, cuando irrumpieron la embajada diciéndole a los mexicanos no tenemos nada que hacer, en realidad no lograron nada, no ayudaron en nada. Lo único que hubieron fueron videos que se viralizaron, muchos mexicanos tuvieron en cuenta, no son todos los ecuatorianos, son unos que otros, pero nada más. O sea, se convirtió en un tema de valores, en un tema moral, en un tema para no generalizar, pero de ahí no pasó. Las embajadas no lograron hacer nada, no se han restablecido relaciones, sigue habiendo relajo, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que cuando hay, por ejemplo, las elecciones en Venezuela, hay venezolanos fuera de las embajadas del resto de países protestando, reclamando, pero ¿eso a qué lleva? ¿Cambia algo en Venezuela? ¿Pasa algo? Lo que se hace es dar visibilidad a un tema que está pasando, nada más. El resto de países no puede hacer nada de lo que pasa en Venezuela, porque existe soberanía en los países. Entonces los mexicanos de pronto están esperando a que tal vez el gobierno de México se siente a dialogar con el gobierno de Estados Unidos, suavicen los embates que están habiendo adentro, porque acuérdense que está la pelea entre los republicanos y los demócratas, pero que los mexicanos en sí, los políticos, los ciudadanos de a pie de México puedan hacer algo por lo que pasa allá, créanme que eso no va a pasar. Jamás va a pasar, por más marchas que hayan, por más cosas que hayan. Por eso los mexicanos de Estados Unidos comprenden perfectamente bien que ellos son los llamados a tratar de hacer una concientización dentro de Estados Unidos, porque todo lo que se haga en México no va a cambiar en nada la realidad de Estados Unidos. Igualmente, lo que hagan en Estados Unidos no va a cambiar en nada la realidad de México. Puede haber algún cambio de forma comercial, de forma diplomática, nada más. Pero a nivel de ciudadanos no se va a conseguir mayor cosa. Entonces no lo sé cuando ella dice que a los mexicanos, a la gente de México no le interesa, porque yo recibiendo todos los comentarios, recibiendo los audios, conversando con muchos amigos, no me dijeron ellos jamás que no les interesaba el tema de Estados Unidos. De hecho, les daba muchísimo coraje por lo que estaban haciendo y hasta llegaron a pensar en que hagan lo mismo con los estadounidenses en México, que también nos deporten, que también les hagan lo mismo, que paguen con la misma moneda. Eso ha sido lo que han querido hacer los mexicanos. Cada vez que se han portado mal, Trump ha salido a decir alguna cosa, los mexicanos quieren tomar las mismas represalias. Pero como digo, los gobiernos son otra cosa, lo que haga la gente es una cosa y los gobiernos son otra. Aquí en Ecuador de nada nos sirvieron los reclamos, la quema de llantas, salir al paro, nada, de nada sirvieron ninguna de esas cosas. Para eso necesita un gobierno consciente. Y creo yo que tal vez a nivel diplomático están conversando con Estados Unidos, pero eso no significa que porque la gente no se moviliza, a la gente no le importa. Sin embargo, no sé, es mi punto de vista, pero si han habido movilizaciones en México y si han habido, ¿ustedes creen que lograrán alguna cosa externa? Porque, o sea, lo que ella está queriendo decir es que por lo menos los mexicanos se manifiesten aunque no logren nada. Yo no sé si se han manifestado. Hasta ese punto no he llegado, no he tocado esos temas, pero déjenme en los comentarios si sí. Ellos, por ejemplo, el año pasado, cuando Claudia Sheinbaum anunció el nuevo programa de México Te Abraza, donde le iban a dar apoyo económico a los deportados y que le iban a dar XXX. Había muchos mexicanos que yo vi en mi ciudad, en grupos de Facebook, que estaban hasta enojados que el gobierno les iba a ayudar a los deportados. A ver, aquí creo que está bastante equivocada. El enojo de los mexicanos no fue con los deportados de México. La presidenta y demás delegados de la directiva, ellos conversaron y dijeron abiertamente en un sinnúmero de videos, no sé cuántos, pero son un montón de videos, en donde explicaron, porque ya en los reporteros le preguntaron qué iba a pasar con los deportados. Ellos acomodaron lugares en Chihuahua y en demás partes de la frontera de México. También lo hicieron en Tamaulipas, lo hicieron en Coahuila, lo hicieron en Sonora, lo hicieron en Baja California, incluso en ciertas partes de Nuevo León. Pero
¿qué pasa? Que salieron personas como por ejemplo la gobernadora de Chihuahua a decir que no iban a dar esos albergues para la gente que venga de allá para acá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se filtró información diciendo que iban a haber muchos extranjeros beneficiados. Ahí es donde hubo la protesta de los mexicanos. Porque las personas que iban a deportar no iban a ser solamente mexicanos. Iban a haber personas deportadas de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Centroamérica, de Cuba, de muchos lugares. Como los iban a deportar, iban a tomar el dinero de los recursos de los mexicanos para costear esos lugares. Después tuvo que salir nuevamente Claudia Sheinbaum a decir: no es para todos, es solamente para los mexicanos primero, para los mexicanos segundo y tercero. Pero si vemos que hay alguna persona que esté en una situación de vulnerabilidad total, donde la esté pasando bastante mal, México es humanitario. No vamos a dejar botadas a personas que necesitan, extrema necesidad, botados. Vamos a hacer un plan para poderle ayudar también a ellos y comunicarnos con los diferentes gobiernos para repatriarlos. Ese fue el plan. No es que, no entiendo yo el enojo de este punto, porque hubieron enojos también dentro de México. Mexicanos diciendo: no, pero ¿por qué va a invertir en esto y lo otro? Claro, porque no solamente iban a deportar a los mexicanos, estaban mandando todos. Y ya nosotros vimos que si eran 2000 mexicanos deportados por semana, porque hubo en una ocasión que estaba pasando eso, no recuerdo si fue en marzo, si fue en febrero o si fue en abril, no recuerdo exactamente bien, pero deportaban hasta 2000 mexicanos por semana. Algunos llegaban a decir que eran más de 1000 por día, lo cual me generaba bastante dudas porque se hablaba de eso, pero pocas eran las imágenes donde salían con respecto a ese tema. Por eso es ese tema de lado, porque como no tenía pruebas, no podía seguir hablando de un tema del que casi no había pruebas. Ahora, sí hay personas que sí hay pruebas, pero son videos acomodados y videos arreglados, y a veces se basan en esos videos acomodados. Por eso hubieron personas que se enojaron un poco conmigo cuando yo les dije que no habían ni casas nuevos, ni submarinos nuevos, ni cosas así, porque ellos pensaron que yo estaba adulando lo que estaba comprando México. Pero no es que México ni siquiera ha comprado eso, porque eso no está dentro del plan de Marina, no está dentro del plan ni de la CEMAR, ni de la FAMEX, ni de la Sedena. No existe eso, no ha habido presupuesto para eso. Claro, llegaba a ver el otro punto en el que decíamos: pero puede ser un secreto de la Sedena de armar a México y no estar avisando. Sí, pero como era un tema en el que todo era como: puede ser, tú no sabes, es interno, a mí me han dicho, a mí me han... Entonces no hay pruebas, no son pruebas, vienen a ser especulaciones. Puede que sí sea, puede que sí, pero yo, que estoy de cara al público, ¿cómo presento eso si solamente me estoy guiando porque me dijeron, me comentaron, me dijeron, me comentaron? O sea, no hay prueba. Entonces la persona que crea un video tiene que tratar de sostener lo que está diciendo. Y para mí es difícil solamente guiarme con: me dijo mi amigo, me dijo fulano, que sí me lo han dicho por interno. Sí, un montón de amigos en los cuales yo confío completamente, pero de cara al público yo no puedo solo decir de buena fuente, buena, porque finalmente todos me van a decir: pero estás como tirando la piedra y escondiendo la mano. O sea, dices algo, pero luego cómo lo sostienes, cuáles son las evidencias. Entonces, por eso, en el caso de acá, sí, hubieron mexicanos que se enojaron por ese dinero que iban a destinar. Claro, ¿por qué? Porque se venían un tongo de extranjeros metidos y luego no querían salir de los albergues, y encima los extranjeros lo que más relajo hacían. Entonces no se enojaron porque invertían en apoyar a los extranjeros, se enojaron porque los filtros eran bastante deficientes y se venían extranjeros de otro lado que, ojo, días antes, meses antes, habían insultado, agredido, reclamado, destruido lugares, se habían viralizado hablando pestes de México. Entonces, ¿cómo los mexicanos van a estar contentos con que esa gente que los insulta ahora reciba dinero de ellos? O sea, tú estás trabajando para mantener al vago, el gazán que te insulta, que te ofende, que habla mal de tu país. Entonces, creo que hay que saber cómo diferenciar las cosas. No es que estaban enojados porque se les dé apoyo a los mexicanos, es porque habían otros que venían a vivir de los impuestos de los mexicanos. Entonces, creo que eso es importante recalcar, ¿no? Comentarios que se referían a los inmigrantes deportados como extranjeros. Decían que, ¿y por qué nuestros impuestos van a pagar esto y esto? O sea, no los veían como ciudadanos, no los veían como mexicanos con derecho a apoyo. No, o sea, ellos cuando decían que no tenían derecho y los veían como extranjeros, no los veían como extranjeros a los mexicanos, porque todos los comentarios, bueno, no puedes decir todos porque nunca falta el equivocado, nunca falta la persona que está despistada, pero la mayoría eran:
vuelve a tu casa, regresa a tu patria, bienvenidos a México. ¿Por qué se fueron? Vuelvan cuando gusten, son bienvenidos, los queremos de nuevo, se extraen de nuestro país, ¿qué esperan para venirse? Esas eran las palabras, esas eran la inmensa mayoría. En todos los videos, señores, son miles de comentarios. Un comentario perdido por ahí de un medio zafadito era que decía, pero quédense pues en Estados Unidos, háganle reclamo a Trump, no que se querían ir. Yo nunca me fui de mi país, no que se querían ir. Pues reclamen, pues, defiendan su derecho, pues ustedes también allá. Eso era, pero era 1, 2, 3, ¿de cuánto? De miles de comentarios. Entonces no se puede generalizar. Cuando ella dice que los trataban como extranjeros, es porque venían un montón de extranjeros. Un montón de extranjeros, señor. Y además hubieron muchos mexicanos que ya teniendo acomodados los papeles, le daban contra otros mexicanos. Salieron un montón de videos. Yo los reaccioné aquí. Yo sé que hay gente que me dice, no, lo que pasa es que el tío Gaby se le carga a Perú, se le carga a Argentina, se le carga incluso hasta Ecuador, es un vendepatria, pero los mexicanos nunca dicen nada. No, aquí en el canal yo he hablado de todos. Me ha tocado hablar, pero este mexicano, ¿cómo va a creer que va a decir eso? O sea, yo no estoy ni lamiendo botas, como me dicen, que no sé qué. Yo estoy diciendo mi opinión. Y mi opinión no va en contra de la nacionalidad, va en contra de los valores de la gente sin importar la nacionalidad. Aquí he hablado de un montón de mexicanos. He dicho, estos mexicanos están haciendo mal. Y los mexicanos son conscientes, a mí no me han tirado hate, no me han dicho nada, porque saben que yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista como ecuatoriano atacando a otros países, no estoy diciendo con respecto a los valores. Cuando sale un ecuatoriano a decir una estupidez, yo salgo a decir, qué tonto, ¿cómo es decir esa? O sea, hay que ser bastante para decir semejante salvajada, lo he dicho. Entonces, yo creo que ella está confundiendo bastante las cosas. La verdad, está tomando como que la gente buena de México ataca a la gente buena de Estados Unidos, pero que son mexicanos, y creo que no es así la situación. La verdad que no. Yo mexicano. Y creo que eso es un punto muy interesante, que ahorita en Estados Unidos vemos que los mexicanos y pues la raza está muy unida, protestando, está pues haciendo todo este show, pero aquí en México no. En México no son así. En México, de hecho, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Así que se me hace muy interesante ver la diferencia en las dinámicas de cómo se tratan los mexicanos allá en Estados Unidos, donde sí se unen, se ponen a protestar y por causas X, no siempre es solo la migración. Pero aquí en México, todo el mundo por sí mismo. Aquí en México, no. ¿Les importa un cuadrito? No, creo que está bastante equivocada. Si ella dice, o sea, la teoría se desarma así de sencillo. Si ella dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, se está haciendo una distinción entre el mexicano que está en Estados Unidos con el mexicano que está en México. Y los mexicanos que están en México son peores amigos de los que están en Estados Unidos. Pero cuando ese mexicano cruza la frontera desde México hacia Estados Unidos, ahora sí son mejores amigos. O sea, ahora sí esos dos mexicanos que están en Estados Unidos ya no son el peor amigo uno del otro, porque Estados Unidos los cambia, los moldea, los vuelve mejores personas, los ayuda, les da valores y todo lo demás. Pero los mexicanos en México tienen pésimos valores que cuando una persona cruza automáticamente se olvidan que es su paisano. Yo creo que está bastante equivocada, señor. Y no solamente lo pienso yo, miren, aquí, como les digo, a veces es inevitable ver los comentarios de las personas, porque obviamente ellos pues expresan lo que sienten, y han dejado comentarios tales como, esto no es cierto, y esta señora está generalizando y no habla por todo México. Usted ya marchó, ya organizó algo, es verdad. Otro comenta, pero cuando mandamos las remesas no dicen nada. Bueno, este es un mexicano y claro que van a haber familias así. De hecho, yo estaba conversando hace poco con una persona que pues yo conozco hace muchos años, ¿no? Que se encuentra en España, y me decía, mira, cuando yo quiero regresar o volver a Ecuador, siempre tengo que estar pensando en qué le voy llevando a mi familia, porque si llego con algo, ellos son felices, pero si no, como si no hubiera llegado, o sea, como si no estuviera en casa, como si fuera casa de extraños. No siento que me reciben igual, o sea, están pendientes a lo que tengo, a lo que les doy, que a lo que soy yo como persona. Y yo siento que el día que yo regrese no voy a tener dónde estar, si es que no tengo dinero. Sí, la gente cree que porque estás en Estados Unidos, que porque estás en España, en cualquier otro lugar, creen que por eso ya tienes el chorro de dinero, y no se imaginan lo que sufres para poder conseguir cada centavo. Es verdad, pero eso pasa también en Ecuador. Habemos personas que tenemos familias en el extranjero que no nos interesa si nos mandan un centavo. Queremos escribirle, les mandamos mensajes, les mandamos audio,
nos ponemos a hablar con ellos, le dejamos comentarios en las diferentes cuentas, nos cuentan cómo están, conversamos y nos damos un apoyo emocional. Y en mi caso también, yo he conversado con mi familia y les he dicho, si necesitan algo, yo les puedo ayudar con gusto, dígamelo, tiene alguna cuenta bancaria, tiene algo, dígamelo, yo le apoyo. No he dudado en hacerlo, pero ojo, no todos son así, pero el problema es que no se puede generalizar. Entonces esta persona está diciendo, pero cuando mandamos las remesas no dicen nada. ¿Quién sabe qué tipo de familia tenga? ¿Quién sabe qué relación tenga con su familia? O sea, para que diga eso, cuando mandamos las remesas no dice nada, entonces tiene que hacer una introspección y tiene que tratar de analizar bien qué tipo de familia tiene o a quienes les mande el dinero, porque hay gente que son así, no podemos decir que no, en todas partes del mundo, en México también los hay. Es la verdad, solo les importa que les manden dinero, pero bueno, cuando no les mandas nada, hasta ni te hablan, ni siquiera para preguntar cómo estás. Ah, pero se les atore algo, porque luego, mándame, ¿no? Es que necesitamos un apoyo. Si hay gente así, por eso les digo, si hay gente así, no voy a decir que no. Habla desde tu propia sangre, mismo tema que tú. Y otro dice, la verdad duele, pero al final es la verdad. Si tú te quieres engañar, ok. Bueno, el problema es generalizar, decir que todos son así. Yo no creo que todos sean así. Pues nos da tristeza, pero ¿qué podemos hacer? Si compartimos nuestra opinión por internet, nos quitan la visa. Cuando ha habido manifestaciones de otras cosas como el Día de la Mujer, se la pasan criticando y diciendo que solo andan haciendo sus desmadres. Es una generalización. Tú solo hablas sobre tu perspectiva y se respeta, pero no generalices. Aparte, que en México la lucha del día a día es diferente. Solo porque no estén protestando por las redadas no significa que no haya solidaridad. Es justamente lo que yo digo. Yo entiendo que hay personas que lo ven desde otro punto de vista. O sea, hay personas que creen que los solidarios son aquellos que salen a marchar, que salen a destruir un edificio, que salen a pintar las paredes, que salen a hacer grafitis o que salen a hacer una marcha por la paz. Aquí en Ecuador se han hecho un tongo de marcha por la paz. La gente sale con velitas a las calles, sale con carteles, sale de diferentes formas, pero ¿en qué cambia eso? No cambia nada, no ayuda a nada. O sea, la persona que está haciendo las cosas mal o algo, el gobierno, no va a decir, oh, es que salen a reclamar con velitas, miren cómo me han hecho reflexionar, soy una persona diferente, oh, me han tocado el corazón. No, entonces la mejor forma en que los mexicanos puedan ayudar allá es presionar un poco al gobierno, pero no con relajo, sino hablando con los congresistas, dejándoles comentarios a los senadores, ayudando con los diferentes gobernadores, los diferentes alcaldes, los diferentes lugares, para llevar ese clamor hacia las élites, hacia los organismos más altos de México y que ellos puedan sentarse a dialogar. Lo mismo los mexicanos allá, de pronto la embajada en Estados Unidos, alguna persona que pues tenga un poquito más de poder, que esté apoyando a los migrantes, siéntese con el señor Donald Trump y de esa forma se puede llegar a un consenso. Pero si es porque ves a la gente protestar por macho y por lo demás, lo veo difícil. Aún así les digo, ¿ustedes han visto personas que salgan a protestar? Yo creo que sí, pero los comentarios que yo he tenido son comentarios de solidaridad, de apoyo. No han dicho que no apoyen a los migrantes, pero a los mexicanos prioritariamente, porque es a ellos a quienes se le ve destinar los recursos. Los demás, que vean cómo hacen con todo el respeto del mundo y porque no se puede más. O sea, creo que cada país debe ver por lo suyo. Es mi opinión personal, pero dejen sus opiniones allá. ¿Es verdad que los mexicanos que se encuentran en México les vale gorro, como dicen ustedes, lo que pasa con los mexicanos en Estados Unidos? Yo creo que no, pero voy a estar esperando sus opiniones. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.